tal? Buenas noches, yo soy Rodrigo Jiménez Solomon, esto es Ciudad 25 y está en estos momentos pasando por encima de las Bermudas un gigantesco huracán que pasó antes por las Bahamas, por Cuba, por Haití, por Jamaica. Fue un huracán categoría 5, es difícil imaginar un huracán de esas dimensiones. Lo vivimos en México, en Acapulco, en Otis, hace apenas 2 años. Y nos ha hecho reflexionar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y qué decisiones tenemos que tomar como sociedad para poder prevenir este tipo de condiciones y accidentes que puede generar la naturaleza en nuestro entorno. Quiero dar la bienvenida al doctor Luis Eduardo Pérez Ortiz, maestro. Él es experto en protección civil y en la materia y seguramente nos ilustrará con su opinión. Bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. El tema de los desastres, pues, no solamente es una moda, es un tema que necesitamos profundizar de manera sustantiva en nuestro país y, por supuesto, está relacionado con todo lo que hagamos con el desarrollo y con las acciones que hace el ser humano. Hay una vieja frase que dice, las cosas cambian cuando las cosas cambian. Y cuando fue el huracán Otis, fue en el año 2023 apenas, yo le pregunté a un fabricante de vidrio si él tenía alguna propuesta para poder aguantar un huracán de esa categoría, categoría 5, y me hizo una analogía muy interesante. Me dijo, no existe ninguna realmente certificada en el mercado. Las ventanas, los canceles antihuracanes pueden estar diseñados tal vez para un huracán categoría 3. Y para hacer una analogía es, cualquier coche puede resistir un accidente a 60 kilómetros por hora. Un muy buen coche igual y chocas a 120 kilómetros y sobrevives. Pero ningún coche está equipado para sobrevivir un accidente a 180, 200 kilómetros por hora. Es lo mismo, quiere decir que todo lo que nos preparamos décadas ya es insuficiente a la realidad que estamos viviendo. Avanzamos a impulsos catastróficos, Rodrigo. Avanzamos cuando ocurre algo grave, lamentablemente. En el sismo de 1985 nos dimos cuenta de que había muchas cosas por hacer y comenzamos a hacerlas. Igual en el huracán Otis y en cada desastre importante que tenemos, estamos obligados a reflexionar qué se hizo bien, qué se hizo mal y a partir de ello comenzar a establecer mejores. Ahora, hablas de 1985, este es el cambio, el antes y el después en la cultura de la prevención y la protección civil en nuestro país, yo diría en Latinoamérica. Pero ya el tiempo es más acelerado. Demos cifras. 2017, sismo que sacudió el centro del país. Unos desastres tremendos. 2020, un riesgo sanitario. Fue la pandemia que colapsó el planeta. 2023, el huracán Otis en Acapulco. 2024, la tormenta John que lo inundó completamente. 2025, acabamos de vivir las inundaciones en Veracruz y en otros estados de la República. Y ahorita está el huracán Melissa en el Atlántico avanzando rápido y destruyendo. Ya no hay tiempo, Luis Eduardo. Los desastres del presente son el resultado de las decisiones del pasado. Cada desastre es el resultado de vivir en un lugar equivocado, de construir de manera equivocada, de destruir nuestros ecosistemas que nos dan servicios ambientales y de protección también. Entonces, si cada desastre es el resultado de las decisiones del pasado, los desastres del futuro van a ser el resultado de las decisiones de hoy. Claro. Y por lo tanto estamos obligados a reflexionar y a empezar a tomar mejores decisiones. De ellas tenemos que darnos cuenta que por lo menos hay que incrementar el número de atlas de riesgos municipales. El 20% de los municipios de este país tiene actualizados sus atlas. No hay reglamentos de construcciones como lo hay en la Ciudad de México. Y los sistemas de alerta temprana ni se diga. Estamos muy atrasados y lo acabamos de ver y lo vemos cada vez que se repite un desastre, que no estamos avanzando a la velocidad que debiéramos. Ese es un tema vital. La Ley General de Protección Civil establece que la autoridad competente, la responsable, primero es la municipal, luego la estatal y al último la federal. Y en la acción lo vemos completamente al revés, ¿no? Vemos a la federación siempre con el plan de NT3 de las Fuerzas Armadas, luego al estado se aparece y el municipio pues inexistente. Eso quiere decir que vamos demasiado lento. Y hablas de prevención a desastres naturales y de alertas tempranas. Hoy existe la tecnología para poder detectarla. En México, que fue pionero en el tema y le va muy bien, la alerta temprana en sismos es poco tiempo, pero no así de un huracán. Un huracán tienes mucho tiempo para poder preverlo. Nos están ganando. Bueno, quisiera hacer dos puntualizaciones. Sí. Primero, los desastres no son naturales.
No es la naturaleza la que se ensaña con la sociedad. Es la sociedad que toma malas decisiones, como decíamos, que se coloca en el lugar incorrecto, que construye de manera incorrecta, que tiene condiciones de inequidad que hace que unos se puedan proteger mejor que otros y que unos puedan recibir datos antes que otros. Y el segundo tema que quisiera yo puntualizar, Rodrigo, son los sistemas de alerta temprana. La alerta temprana no es una tecnología. Sí necesita tecnologías, pero la otra mitad es social. Un sistema de alerta temprana tiene 4 componentes. Conocer el riesgo, es decir, ese futuro negativo que podría ocurrir porque vives en el lugar incorrecto o con fragilidades, con vulnerabilidades. Claro. Adelantarte y conocer ese futuro. El segundo componente es monitorear los peligros, radares, satélites, sismómetros, ¿no? Todo ese tipo de equipos que nos ayuda a identificar el peligro. El tercer componente es la comunicación. Esa es tecnológica. Esa es tecnológica. Te puedo avisar por un teléfono, pero el teléfono no siempre te va a garantizar condiciones de operatividad, porque cuando viene un evento tienes que mantener cientos de antenas operando y eso no es posible si no hay electricidad. Claro. Hay otras tecnologías, las que utilizan en Estados Unidos, por ejemplo, que son radios VHF diseñados para desastres. Entonces, usar lo normal en condiciones anormales no es lo mejor. Sí te da mucha cobertura, pero tiene que estar complementado con otras tecnologías, incluyendo la campana del pueblo. Y ahí llegamos al cuarto punto, perdón, el protocolo de respuesta. El protocolo de respuesta es, te llega el mensaje, ¿y qué vas a hacer? Si antes no pensaste lo que puedes perder y lo que se te puede dañar, pues no vas a saber qué proteger. Claro. Y no vas a saber cómo reaccionar. Por lo tanto, es un círculo. Si le falta una pieza a estos 4 elementos del sistema de alerta temprana, entonces no funciona. Aunque suene una bocina, la gente no sabe qué hacer, no sabe cómo responder, porque no lo ha pensado. Y ese también es otro tema muy importante. No nos gusta pensar en el futuro negativo. Claro. Nos encanta pensar en que te vas a ganar la lotería y en las cosas positivas. Pero tu mente, ante el miedo, huye, pelea o se paraliza. Claro. Pero no es nada grato imaginarte tu casa inundada o en un sismo tu escuela afectada. Por lo tanto, tenemos que pensar en esas cosas, tenemos que hacerlo de manera consciente y de manera positiva también, porque pensar en ello implica tener una respuesta para que no sufras daños, ¿no? Me parece vital lo que dices, porque creo que la Ciudad de México se cuece aparte en términos de protección y prevención. Derivado del sismo del 85, sería muy raro pensar que una persona que habita esta ciudad hace tiempo no sea consciente de que puede haber un sismo, no esté preparada, no ubique una ruta de evacuación, no sepa cómo reaccionar, no entienda qué es la alarma sísmica. Incluso así educamos a nuestros niños desde que son muy pequeños. Pero eso implica mucho, es educación permanente y constante. ¿Está haciéndolo la educación pública de México en el resto del país? Está diciendo, vamos a tener tropicalizado, por supuesto, a tu región, ¿no? Al riesgo que puedes tener ahí. ¿Está teniendo este tipo de planes educativos para que los niños desde chicos ya se mentalicen al respecto? Desde el año 2009, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, junto con la Secretaría de Educación Pública, incluyeron el tema en la educación básica. Es decir, los niños de repente hay una materia donde tienen que hablar de huracanes o una materia donde tienen que hablar de temblores. Sí, pero no al nivel que debemos de hacerlo. Sí, pero no con la conciencia que debemos de tener. Por lo tanto, a mí me parece que es una buena iniciativa del Ejecutivo Federal el impulsar las alertas tempranas. ¿Por qué? Porque es la llave para profundizar en la prevención. Lo primero que tienes que hacer es saber cómo protegerte cuando ya es inminente el peligro. Pero en la medida en la que avanzas, yo tengo la experiencia de haber implementado sistemas de alerta temprana justamente en Ciudad de México, y lo que ocurre es que conforme te das cuenta de lo que puede ocurrir, empiezas a dar pequeños pasos y luego se vuelven más y más y más y más hasta que logras irte autoprotegiendo, porque hay un actor que no debemos dejar de lado, la sociedad. La sociedad es la primera responsable en proteger a su familia, en proteger su escuela, en proteger sus empleos. Por lo tanto, sus medios de vida, ¿no? Por lo tanto, esto es, como muy bien dices, el Sistema Nacional de Protección Civil viene desde la base, que es la sociedad, gobiernos municipales, estatales y la federación. Si no actuamos todos de manera sistemática, lo que vamos a tener es cada vez más desastres. Claro. Estamos en un polvorín, muchos lugares de nuestro país están en un polvorín, claro, y tenemos que actuar, pero eso no lo hace un solo actor. Hay un cambio que ya nos alcanzó, es el cambio climático,
Si hacemos un poco de memoria, en los últimos 10 años, pegó un huracán categoría 5 en Jalisco en el 16, pegó un huracán categoría 5 en el 23 en Acapulco, tuvimos una amenaza latente en el Atlántico hace poco de un categoría 5. Ya es una nueva realidad, ya está el cambio aquí. Tal vez vives en una región donde antes pues, rara vez llovía o llovía poco, hoy ya es una zona potencialmente inundable. Eso quiere decir que a la generación que actualmente estamos viviendo en esta tierra, lo que estamos acostumbrados a pensar ya cambió. Ya tenemos que potencializar incluso la imaginación para saber qué es lo que nos podría pasar. Eso es un cambio cultural muy profundo. Estamos viviendo 4 transiciones, Rodrigo. 4 transiciones. Transición climática, como muy bien dices, transición geopolítica, transición tecnológica y transición social cultural. Y esos cambios pueden generar riesgos, amenazas, y por lo tanto esta generación tiene que esforzarse más en hacer esto que luego no nos gusta, y te decía, mirar los peligros. Y es como pensarlo positivamente, como Forrest Gump. Esa escena donde de repente viene un huracán, se hunden todos los barcos y el único que sobrevive es el de Forrest Gump. Claro. Y se vuelve rico a partir de ese momento. Claro. Entonces, sobrevivir, ser resistente, ser resiliente, implica también tener ventajas. Y nuestro país tiene esa gran oportunidad. Tenemos un sistema que ha mejorado mucho en sus capacidades. Tenemos técnicos universitarios, licenciados, maestros, doctores en gestión de riesgos de desastre. Como ningún otro país hemos avanzado en la profesionalización. Sin embargo, estos cuadros no necesariamente están ocupando actualmente los puestos en el gobierno, en las empresas y en los sectores sociales importantes para tomar las decisiones de una manera más profesional. Requieren técnicos en la materia en los municipios, estados y federación. Y Luis Eduardo, por último, todo esto es lo trágico, ¿no? Nos puede suceder esto, está horrible que llueva tanto y se inunden, pero también viene ahora el aprovechamiento, ¿no? O sea, hubo muchísima agua en el Valle de México, el 99% de esa agua se pierde. Es momento también de pensar, sí previnamos, sí actuamos, pero también aprovechemos estas nuevas condiciones. Todos los peligros, en realidad, son fenómenos de la naturaleza que de alguna manera son benéficos, hasta que exceden cierto nivel. Nuestro gran problema ahorita es que son más frecuentes, más intensos, ocurren en periodos donde antes no ocurrían y en lugares donde antes no los veíamos. Claro. Por lo tanto, el proceso de adaptación implica 2 cosas. En primer lugar, reconocer que, por supuesto, hay beneficios. El riesgo es un beneficio. El que no arriesga no gana. Pero también hay que entender que la ecuación es beneficio con una reducción de pérdidas. Por lo tanto, gran parte de nuestro trabajo en este momento es mirar de frente el riesgo, mirarlo sin miedo, mirarlo como tú bien dices, determinando esas ventajas y aprovechándolas también. Pues, Luis Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Rodrigo, muchas gracias. Un gusto a todos.